Dios me lo bendiga grande y ricamente. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. Le saluda a su amigo el pastor Nelson Ramírez Díaz, que por la misericordia del Señor está pastoreando la Iglesia Evangélica Pentecostal. Jesucristo es mi Salvador y Sanador. Dios me lo bendiga a todos los hermanos que ya están en sintonía de este su programa, Descansando con Jesús. Dios me los bendiga. Quiero mandar un saludo generalizado para todos aquellos que están conectados allá en Los Ángeles, en Polonia, en la República Dominicana, en Los Ángeles, allá en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en Perú, en cualquier lugar del mundo. También están en sintonía en Alemania, en Italia, en Barcelona, en España. Dios me lo bendiga grande y ricamente. Dios es bueno y para siempre su santa y bendita misericordia. Vamos rápidamente a leer la Biblia, la palabra del Señor, y los invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 10. Libro de Mateo, capítulo 25, versículo 10. Vamos a leer la palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerraron la puerta. Vamos a leerlo nuevamente, por favor. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu santa y bendita misericordia. Señor mi Dios, usted es el Dios todopoderoso, te alabamos, te adoramos, Señor amado, Dios eterno. Padre, por quien eres bueno, Señor amado, gracias por este día hermoso que tú me has dado, gracias por las bendiciones que hemos recibido, Señor Padre. Háblanos, Dios mío, necesitamos de tu palabra, esa palabra de consuelo, esa palabra de exhortación, esa palabra de edificación, esa palabra, Señor, que cambia y transforma la vida del hombre interior y exteriormente. Gracias, mi Dios, Padre, porque tu venida está cerca, Señor, y tú estás preparando a tu iglesia para ese día, Señor amado. Padre, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, amados, Dios me lo bendiga. Quiero pedir mil disculpas, amados, por toda esta semana que no hemos podido salir al aire por dos motivos fundamentales. El primer motivo, amado, porque estuve en una campaña allá en los Estados Unidos y no pude los días domingos transmitir. Igualmente llegué de los Estados Unidos, tuve otra campaña en el Perú, igualmente no pude transmitir directamente desde el Perú, pero ya estamos aquí para continuar, amado, con el programa Descansando con Jesús. Dios me lo bendiga, Dios bendiga a las hermanas, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a cada hermano que están ya en sintonía de este su programa Descansando con Jesús. Dios es bueno y para siempre su santa y bendita misericordia. Alabanza sea el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señor. Alabanza sea el Señor. Muy bien, amados, vamos a entrar directamente al mensaje, a la palabra del Señor. Y la Biblia no va a hablar por sí sola, amado. El mensaje de esta santa tarde y noche se titula Una iglesia viva y espiritual. Una iglesia viva y espiritual. Amados, el mundo ha cambiado en todo aspecto: moral, económico y social. Vemos, amado, cómo está evolucionando el mundo. Pero lamentablemente, amado, todo lo están haciendo, amado, en forma negativa, amado. Vemos, amado, que en lo social, amado, vemos el pecado
tiempo para diferenciar qué es la iglesia viva espiritual y cuál es la iglesia física. La iglesia física es la casa de oración, es el templo, amado, donde los santos, usted y todos los que hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo, hemos sido justificados por la sangre del Cordero, venimos a adorarlo, a alabar al Señor, a su casa de oración. Aquí en la casa del Señor encontramos la hermosura de Dios. Aquí en la casa del Señor Él nos enseña. Aquí en la casa del Señor, amado, encontramos sanidad para el alma, sanidad para el cuerpo. Aquí en la casa del Señor, amado, encontramos respuestas para nuestra vida. Aquí adoramos, alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la casa del Señor, la casa física. Amado, eso se llama también la iglesia física. Pero ¿cuál es la iglesia espiritual? La iglesia espiritual es usted, somos cada uno de nosotros que hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Cristo. A esa iglesia espiritual, esa iglesia la que tiene que estar viva espiritualmente hablando, amado, porque esa es la iglesia que Dios va a levantar en cualquier momento. Por eso que en el pasaje, amado, hemos leído en la parábola de las 10 vírgenes, 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes sensatas. Las prudentes eran las que vivían, tenían vida espiritualmente. Eran 5 vírgenes que estaban buscando cada día la presencia, la llenura del Espíritu Santo. Las otras 5 vírgenes eran insensatas, que estaban viviendo conforme el mundo vive. Había una gran diferencia de lo que son de Dios y lo que no son de Dios. Amado, el mundo puede cambiar, pero la iglesia no puede cambiar. La iglesia sigue siendo santa. Dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amado, la iglesia tiene que mantenerse firme en la palabra del Señor. Entonces, mi amado, la pregunta es, ¿cómo podemos vivir una vida agradable delante del Señor? Amado, la Biblia, la palabra del Señor nos enseña, vosotros sois la luz del mundo, dice la Biblia, la palabra del Señor. Amado, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, lo vamos a leer, vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14, que dice la Biblia, la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, Mateo, capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros somos la luz del mundo. Sí, amado, nosotros estamos en este mundo para alumbrar a aquellos que están en tinieblas. Amado, hablando espiritualmente, nuestra vida, amado, cristiana, nuestro testimonio, amado, tiene que ser un testimonio verdadero, donde la luz de Cristo, amado, se refleje en nosotros, que la vida de Cristo se refleje en nosotros. Por eso que la Biblia, la palabra del Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. Por favor, amado, que dice la Biblia, 1 Juan, capítulo 1, 7, por favor. 1 Juan, capítulo 1, 7, por favor. 1 Juan, no digo el libro de Juan, sino 1 Juan, capítulo 1, 7. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice de la siguiente manera, dice así: pero si andamos en luz, si caminamos en luz, si vivimos en luz, ¿qué pasa? Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, ¿qué pasa? Su Hijo nos limpia de todo pecado. Está viendo, amado, que el Señor Jesucristo, amado, nos dice que nosotros debemos andar, debemos caminar, debemos vivir en luz, como Él está en luz. ¿Quién es Él? Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. Y también el Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois la luz del mundo. También el Señor Jesucristo nos dice que usted debemos andar en luz. Eso significa, amado, que debemos
iglesia viviente. Amado, porque la iglesia viviente, amado, la iglesia que vive, la iglesia espiritual, amado, tiene que tener 5 características dispensables que identifica a la iglesia muerta. Amado, la virgen insensata, amado, eran mujeres vírgenes, amado, que no buscaban la presencia del Señor, no tenían el Espíritu de Dios. Amado, las vírgenes prudentes eran mujeres que estaban llenas de la presencia del Señor, mujeres que buscaban el rostro del Señor, mujeres que se humillaban delante del Señor, mujeres que obedecían la palabra del Señor, mujeres que vivían el temor y reverencia y respeto a Dios, mujeres de buen testimonio. Amado, ¿cómo estamos viviendo nosotros? Hay que tener 5 características y permíteme, por favor, decir una de ellas. Primero, tenemos que rendirnos totalmente a los brazos de Jesús. Esto no es cuestión de vivir a media. Esto no es, amado, de vivir una obediencia a media. No, la obediencia a media para el Señor es desobediencia total. Amado, tenemos que vivir íntegro, entero, completo para el Señor. Amado, un cambio total. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que tenemos que arrepentirnos y convertirnos. Arrepentirnos del pecado y convertirnos al Señor. Dejar el pecado y vivir para Dios. Amado, rendirnos totalmente en las manos del Señor. Amado, cuando usted y yo nos rendimos a los brazos de Jesús, amado, comenzamos entonces, amado, a vivir una vida agradable delante del Señor. Por favor, que dice la Biblia, la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 13, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. ¿Ya lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Hay un subtítulo que dice llamamiento a una vida santa. Y ya le he explicado varias veces qué significa santo. Santo significa apartado del pecado. Santo significa separado del pecado. Santo significa íntegro, entero, completo para Dios. A eso Dios nos ha llamado. No podemos vivir a media llave. No podemos ser tibios, no podemos ser fríos. Amado, la Biblia, la palabra dice que el tibio y el frío, el Señor lo vomita de su boca. Las vírgenes insensatas eran así. Eran vírgenes, amados, que vivían una vida tibia, una vida fría, amado, y el Señor, amado, las dejó. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Qué dice la Biblia? Ahí mismo, por favor. Capítulo 1 de 1 de Pedro, sí, 1 de Pedro, versículo 3. Por tanto, ceñid los lomos y vuestro entendimiento, sed sobrio, estar firme y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesús sea manifestado. Está viendo, amado, esperar por completo, entero, cuerpo, alma y espíritu. Amado, Dios a mí le desea una iglesia santa, interior y exteriormente. La santidad, mi amada hermana, no solamente es por fuera, la santidad es interna, externa. Amado, dice la Biblia, en la abundancia del corazón se abre la boca. Por eso que la palabra del Señor dice, puya tu corazón, porque en ella manda la vida. ¿Qué hay en tu corazón? Si en tu corazón hay odio, resentimiento, rabia, amargura, el celo, contienda, eso es lo que tú vas a hablar. Puedes ir a la iglesia, puedes dar tu ofrenda, puedes dar tu diezmo, puedes cantar un corito, puedes seguir en una iglesia, pero si tu corazón está lleno de odio, de envidia, de celo, de contienda, de pelea, de pecado, amado, no vas para el cielo. Porque la Biblia, la palabra del Señor dice esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando Cristo venga. Y no queda ahí, sino que el 14 nos dice de la siguiente manera: como hijos obedientes. Escuchen, amada hermana, escuchen, amado hermano, como hijos obedientes. ¿Qué dice? No conforméis a los deseos que antes tenía cuando estaba en nuestra ignorancia. Amado, cuando usted y yo no conocíamos al Señor en el pasado, en nuestra ignorancia, nosotros pecábamos, nosotros adulterábamos, nosotros hacíamos lo malo, andábamos en chisme, en cuenta y pelea,
pasado. Dice la Biblia que el hombre viejo, el hombre malo y perverso, pecador, quedó sepultado y resucitó un nuevo hombre conforme a la imagen del Señor. Y lo que ahí, el Señor nos dice en el 15, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Jesucristo es santo. Dice la Biblia, la palabra del Señor, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir. Amados, nosotros debemos vivir apartados del pecado, separados del pecado. Amados, debemos vivir una vida agradable delante del Señor. No podemos vivir complaciendo al mundo, los deleites y los placeres del mundo. No podemos vivir con pies en la iglesia y otros pies en el mundo. Así vivía a las 5 los pies insensata. Tenía un pie en el mundo y otros pies en la iglesia. Pero cuando llegó el esposo, amado, dice la Biblia, las prudentes, las que estaban preparadas, se fueron a la boda y las puertas se cerró y las otras se quedaron. Ojalá que no seas tú. Ojalá que no seas tú. Ojalá que no sea ninguno de nosotros. Amado, porque la Biblia, la palabra del Señor, nos está recomendando, nos está exhortando que debemos de buscar la presencia del Señor, que debemos vivir una vida agradable delante del Señor. ¿Qué clase de iglesia eres tú? ¿Eres una iglesia viva o eres una iglesia muerta? ¿De cómo estamos viviendo delante del Señor? Amado, hay que vivir una vida agradable delante del Señor. No podemos, amado, vivir una vida como yo quiero vivir. Ese evangelio, amado, no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo, amado, es el evangelio que Él, amado, lo tiene. Lo que Él habla, lo que está escrito. Una vida de santidad interna y externa. Mire lo que dice la Biblia. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, por favor. Vamos a ver, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Amado, Dios siempre en Él desea lo mejor para nosotros, amado. ¿Qué dice la Biblia? La palabra es así. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Qué nos dice el Señor? Dice de la siguiente manera, por favor. El mismo Dios, ¿qué pasa? El mismo Dios de paz os santifique limpia. Eso quiere decir santificar, pureza, limpieza. Lo santifique por el completo. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está viendo, amado? Que nuestro cuerpo tiene que ser agradable delante del Señor. ¿No sabéis que nuestro cuerpo es templo de Dios y morada del Espíritu Santo? Amado, nosotros tenemos, amado, que vivir una vida agradable delante del Señor, como Él quiere que vivamos, amado, no como yo quiero vivir. Hay gente que dice que Dios lo que interesa es el corazón, sí, el Señor que interesa en tu corazón, pero también, amado, dice la Biblia, la palabra del Señor, amado, que tenemos que guardarnos irreprensible, amado, por completo, cuerpo, alma y espíritu, hasta la venida de nuestro Rey, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, alma y espíritu. ¿Cómo estás tú viviendo delante del Señor? ¿Eres una iglesia viva? ¿O eres una iglesia muerta? Ese es el primer paso que nosotros tenemos que dar, rendirnos a los pies de Jesús. El segundo paso, amado, que nosotros tenemos que dar, amado, es, amado, ¿qué cosa? Tenemos, amado, que entregar nuestra voluntad en las manos de Dios. Sí, nuestra voluntad en las manos del Señor. Si tú entregas tu voluntad en las manos del Señor, tú no vas a poder, amado, entrar al reino de los cielos. Dice la Biblia, en la palabra del Señor, amado, que la media sea que el pueblo de Él, amado, esté en el reino de los cielos. Ese es su amén, y deseo que todos, amados, procedamos a un verdadero arrepentimiento, que nos convertamos totalmente delante de Él, amado. Pero para eso debemos, amado, que entregar, amado, nuestra voluntad en las manos del Señor. Por favor, ¿qué dice la Biblia? Marcos capítulo 3, versículo 35. Vamos rápidamente, por favor. Marcos capítulo 3, versículo 35. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. La Biblia, la palabra del Señor dice así. Marcos capítulo
¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo, por favor. Porque todo aquel, escuche bien, amada hermana, escuche bien, amado hermano, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Está viendo? Todo aquel que hace la voluntad de Dios, cuando nosotros, amados, obedecemos al Señor, hemos entregado nuestra voluntad en las manos del Señor. Ya no es mi voluntad, yo ya no me muevo donde yo quiero moverme, ya no hago lo que yo quiero hacer. Amado, es la voluntad de Dios. Señor, es tu voluntad que yo vaya a este lugar. Señor, es tu voluntad, Señor, que yo haga esto y aquello. Señor, es tu voluntad, Señor, mi Dios, que yo salga a predicar a este lugar. Es tu voluntad, Señor, que yo me cambie de casa. Tenemos, amado, que consultar a Dios todo y para todo. Dios es el Señor, Dios es el soberano, Él es que gobierna nuestra vida, es la voluntad de Él, que dice la Biblia, la palabra del Señor. Por favor, vamos a leerlo, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Mateo, capítulo 26, versículo 42. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Mateo, capítulo 26, versículo 42. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Está viendo, amado, el Señor Jesús orando en el Getsemaní? Él sabía que tenía que morir la cruz del cadáver, estar 100% hombre, 100% Dios en la tierra, era 100% hombre. Él sabía que iba a sufrir, él sabía el dolor que iba a pasar. Por eso dijo: Señor, pasa de mí esta copa de sufrimiento, pero si es tu voluntad, Señor, hágase conforme a ella. Amado, el Señor Jesús nos enseña, amado, que Él le pidió la voluntad del Padre. Nosotros también, amados, tenemos que pedir la voluntad de Jesús. Señor, es la voluntad tuya que haga esto, es la voluntad tuya, Señor mi Dios, Padre, que yo te haga tal cosa. Amado, es la voluntad de Dios, no la suya ni la mía. Hágase tu voluntad, así como el cielo como la tierra. Que dice la Biblia, por favor. Esto es palabra de Dios. Salmo, capítulo 40, por favor, versículo 8. Vamos, por favor. Si tú no entregas la voluntad del Señor, tú vivirás una vida de fracaso, porque Dios conoce el futuro de tu vida. Tú no conoces el futuro de tu vida, Dios sí conoce el futuro de tu vida. Cuando tú entregas a la voluntad en las manos del Señor, Él te va a dirigir para que tú tengas éxito en tu matrimonio, para que tú tengas éxito en tu ministerio, para que tú tengas éxito en tu negocio, para que tú tengas éxito en tu vida espiritual, en todo lo que tú hagas, tú seas prosperado. Cuando nosotros entregamos nuestra voluntad en las manos del Señor, que dice la Biblia, Salmo 48, por favor. Escuche bien, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Está viendo quién dijo eso? El rey David, que lo tenía todo, físicamente, literalmente lo tenía todo, pero sin embargo, amado, este hombre, amado, no confiaba en sus caballos, este hombre no confiaba en su ejército, ese hombre no confiaba en sus habilidades, sino que este hombre confiaba en el Señor. Y siempre, amado, cuando venía un ejército contrario a hacer la guerra, este hombre, amado, buscaba, amado, la voluntad del Señor. Señor, mira aquel ejército que viene contra mí, hágase conforme a tu voluntad. Amado, cuando tenemos al Dios poderoso en nuestro hogar, todas las cosas van bien. Cuando tenemos nuestro rey, Señor Jesús, amado, en nuestro negocio nos va muy bien. Cuando tenemos, amado, nuestro rey, nuestro soberano en el ministerio, todo nos va bien, amado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Qué triste, amado, ver gente que dicen que son cristianos, entre comillas, y viven en fracaso. Amado, y se pregunta: ¿por qué yo fracaso? ¿Por qué el de allá no? El de allá le va bien. Tú fracasas porque no has entregado tu voluntad en las manos del Señor. Aquí el rey David dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, me he sentido feliz, me he sentido contento.
Y tu ley está en medio de mi corazón. Amado, tiene que estar, amado, la palabra del Señor en nuestro corazón. Hemos visto rendirnos, primer paso, a los pies de Jesús, humillando delante de Él, reconocer su señorío, reconocer su soberanía. Segundo, entregar nuestra voluntad en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señor. Amado, tercer paso, entregar nuestro control en las manos del Señor. El control de nuestra vida tiene que estar en las manos del Señor. En otras palabras, nuestras decisiones, Señor, tienen que estar en las manos del Señor. Tal vez tú y yo tenemos decisiones tal vez buenas, pero vamos a fracasar. Amado, a lo mejor tú tienes buen propósito, pero vas a fracasar. Pero cuando tú pones el control de tu vida en las manos del Señor, tú no vas a fracasar. Señor, te entrego el control de mi vida en tus manos. Señor, esa mujer es aquella que yo quiero que yo me case con ella. Señor, quiere que yo me cambie de trabajo. Señor, me conviene o no me conviene, Señor. Señor, me cambio de casa, Señor, me cambio de iglesia, Señor, me conviene o no me conviene. Amado, el control de nuestra vida está en las manos del Señor. Señor, voy a emprender un negocio. Señor, aquí están los planes. Señor, este negocio. Señor, apruébalo tú, saca lo que tienes que sacar y quita lo que tienes que quitar y pon lo que tienes que poner. Señor, es tú quien tienes el control de mi vida. Señor, te entrego, Señor, mis hijos en tus manos. Señor, te entrego mi negocio en tus manos. Señor, todo está bajo el control tuyo, Señor. Cuando nosotros hacemos eso, amado, estamos reconociendo la soberanía de Dios en nuestra vida. Estamos reconociendo que es el Señor de nuestra vida. Por eso que la Biblia dice en el Salmo 91, el que habita, el que vive, el que anda, el que camina, el que habita bajo la abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está viendo, mi amada hermana? No es cuestión de venir a la iglesia. Tú puedes venir a la iglesia, puedes dar tu diezmo, puedes dar tu ofrenda, puedes cantar, puedes dirigir, pero si tú no estás viviendo conforme a la palabra del Señor, si no te has rendido totalmente delante del Señor, no has entregado tu voluntad en las manos del Señor, no has entregado el control de tu vida en las manos del Señor, amado, no vas para el cielo. Estás fallando. ¿Cuál es el otro paso? Este paso, amado, es importantísimo. Nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, amado, tenía una encrucijada, no sabía si era salvo o no era salvo. ¿Y quién era Nicodemo? Un rabino que conocía de la palabra del Señor. Vamos a verlo, por favor. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 3, creo que sí. Libro de Juan, capítulo 3, por favor, vamos a leer. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Libro de Juan, sí, aquí está. Capítulo 3, versículo 3. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Está viendo, mi amada hermana, iglesia? ¿Tú has nacido de nuevo o estás viviendo todavía en la tradición de hombre? ¿Sigue viviendo todavía en doctrina de hombre? ¿Sigue viviendo en el legalismo? ¿Sigue viviendo liberalmente? ¿Cómo estás viviendo delante del Señor? Hemos nacido de nuevo, porque, amado, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Y era un hombre llamado Nicodemo. Capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. No era cualquier hombre, era un hombre principal entre los judíos, un rabino que conocía de los pergaminos, conocía de la ley, pero no había tenido una experiencia con Dios, no conocía a Dios espiritualmente, no había nacido de nuevo, y fue a buscarlo de noche. Llamado del Señor le dijo: es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino del cielo. Y usted ya sabe la explicación que le dio Nicodemo. ¿Acaso así le dio Dios, puedo meterme en el vientre de mi madre? Y el Señor tuvo que decir: no, Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo, pero de agua del Espíritu, que represente el agua. El agua representa la palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con la palabra
¿Cómo estás viviendo tú? Las 5 vírgenes insensatas no habían nacido de nuevo. Vivían en la inmundicia. Eran vírgenes religiosas solamente, que estaban en la iglesia pasando el tiempo. Ellas pensaban que porque a lo mejor daban su diezmo, a lo mejor daban su ofrenda, a lo mejor porque cantaban, a lo mejor porque eran líderes, ya eran salvos. No, amado, hay que nacer de nuevo. Y amado, eso, amado, nos enseña que hay que vivir una vida agradable delante del Señor. Amado, yo quisiera leer una parte de la Biblia, por favor. Nacer de nuevo, amado, eso significa, amado, una vida diferente, una vida totalmente entregada en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué otra parte de la Biblia, amado, que nos enseña también, amado, para dar el quinto paso que es importante, amado, ser procesado por Dios? Y ser procesado por Dios, amado, significa ser íntegro a Dios. Por favor, vayamos rápidamente. Josué, capítulo 24, versículo 14. Por favor, Josué, capítulo 24, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos a leerlo, por favor. Libro de Josué, 24. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Vamos a leerlo. 24, sí, hermana. 24, versículo 14, lo vamos a leer. Dice así, la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, entero, completo. Servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. También, amado, tú no puedes servirle al Señor, amado, viviendo en el pecado, viviendo en el odio, viviendo en el resentimiento, viviendo en la amargura, viviendo en el chisme, viviendo en el cuento. Si tú vives así, mi amada hermana, mi amado hermano, tú estás muerto, no eres una iglesia viviente, tú eres una iglesia muerta como las 5 vírgenes insensatas, amado. Tú no estás, amado, listo para irte con el Señor. Tienes que buscar la presencia del Señor, amado. Uno de los grandes pecados, amado, que tiene la iglesia, amado, es este, amado. Proverbios capítulo 16, versículo 28, por favor. Vamos a ver qué dice la Biblia. La palabra dice, aún los líderes, amado, viven así, en esta condición, amado. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Proverbios capítulo 26, por favor. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. Sí, Proverbios 16, sí, capítulo 28, pero capítulo 16, versículo 28. Proverbios capítulo 16, versículo 28. ¿Qué dice la Biblia? La palabra del Señor. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Está viendo, amado? Eso, amado, todavía en iglesia ese chisme, el cuento, la pelea, la contienda entre hermanos. Aún, amado, entre pastores, entre líderes, amado, y dicen que van para el cielo. Voy a leerlo nuevamente. Dice, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Amado, no podemos vivir, amado, en esa condición y decir que somos la iglesia viviente y decir que somos la iglesia, amado, que está esperando la venida del Rey de Reyes y Señor del Señor. No podemos irnos, amado, si estamos viviendo en contienda, en pelea, en chisme. Amado, eso era en el tiempo del pasado, en el viejo hombre. Mi abuela me decía, los chismes y los cuentos son para las mujeres. Las mujeres son las que te pelean, que si yo te di, tú no me diste, que yo te puse, que yo te di de comer, que yo te di la ropa, etc. Esas son las mujeres de cuarto. Amado, pero amado, ahora nosotros, amado, somos hombres y mujeres cristianas, espirituales, amado, que hemos nacido de nuevo. Ya no podemos vivir del chisme, del cuento, amado. Eso no está bien. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 26, versículo 20, al mismo, por favor. Proverbios capítulo 26, versículo 20.
que dice la Biblia, lo voy a leer nuevamente. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Amado, la iglesia viviente, la iglesia espiritual, no puede ver gente chismosa. No puede estar ahí esa gente, vivir con chisme y con cuentos, amado. Alguien cuando viene a mí a decir un cuento, un chisme de un hermano, de un pastor, de un líder, de alguien, no me hable de eso. Por favor, no me hable. Ora por él. Y voy a buscarlo a él, y hablo con él. Y me entero que todo es falso, que todo es mentira. Pero no doy oído, amado, al chisme, al cuento, para no dañar el corazón. Hay mucha gente, amado líder, que prestan oído al chisme, al cuento, y hace un bochinche, es una pelea, y destruye su ministerio, destruyen, amado, su llamado. Amado, la iglesia se divide por el cuento y por el chisme. Así vivían las 5 vírgenes insensatas en el chisme y el cuento. ¿Cómo estás viviendo tú, mi amada hermana, mi amado hermano? La iglesia tiene que ser procesada por Dios. Jeremías, por favor, vamos a Jeremías, por favor, capítulo 18, por favor, rápidamente. Jeremías, capítulo 18, por favor, vamos rápidamente a buscar a Jeremías, por favor. Jeremías, sí, está después de Isaías, Jeremías, capítulo 18, por favor, vamos a leerlo. 18 de Jeremías, vamos a leerlo del versículo 3 hasta el 6. ¿Qué dice la Biblia, por favor? Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía la echó a perder en su mano, y volvió, la hizo otra vasija según le pareció mejor hacer. Entonces vino a mi palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Está viendo, amado, que nosotros tenemos que ser procesados por Dios? Si tú no eres procesado por Dios, mi amada hermana, mi amado hermano, tú no has cambiado tu vida, tu carácter tiene que ser procesado, tu personalidad tiene que ser procesada, esa personalidad negativa tiene que ser procesada por Dios, ese carácter tiene que ser cambiado. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios cambia al hombre por interior y exteriormente. Hay una alabanza que me gusta que dice: Señor, haz mi carácter como el tuyo, yo quiero ser. Amados, pero tenemos que ser procesados, y en medio del proceso nos va a doler, porque hay cosas que nosotros no queremos cambiar, hay cosas que están enraizadas en nuestra vida que no queremos dejar, amado. Por eso, amados, tenemos que ser procesados por Dios para conocer al Señor como nuestro Salvador, para conocer al Señor como nuestro sanador, para conocer al Señor como nuestro pastor, que nada nos faltará. Aclama a mí, yo te responderé. Tenemos que ser procesados en toda área de nuestra vida para poder conocer el poder y la grandeza de Dios. Entonces somos una iglesia viva, somos una iglesia saludable, mi amada hermana, mi amado hermano. Tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, por favor. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, por favor. Vamos a buscar la palabra del Señor. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 4, por favor. ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Dice de la siguiente manera. ¿Sí? Capítulo 9, por favor, versículo 4. Dice así, de la siguiente manera. Vamos a leerlo, por favor. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David, tu padre, en intimidad del corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David, tu padre, diciendo: no faltará
Dios no habla a media llave, no, Dios habla claramente para que usted y yo podamos entender lo que Él quiere decir. Amado, tenemos, amado, que vivir una vida agradable delante del Señor. Dios es bueno y para siempre es su santa y bendita misericordia. ¿Cómo está viviendo usted, mi amada hermana, delante del Señor? Son 5 puntos. Rendirnos delante del Señor. Sí, entregar nuestra voluntad delante de Él. Darle nuestro control de nuestra vida en las manos del Señor. Nacer de nuevo y ser procesado por Dios. Entonces, amada hermana, cuando nosotros hagamos todo eso, entonces, amado, va a haber fruto en nosotros. Las características, amado, de una iglesia saludable se ve a legua. La iglesia saludable se enfoca en Cristo. Sí, la iglesia saludable se enfoca en Cristo. No se enfoca, amado, en las cosas del mundo. No se enfoca, amado, en la doctrina de hombres. No se enfoca amado, en cosas humanas. No, se enfoca, amado, en la doctrina, amado, de Cristo. ¿Cuál es la doctrina? La palabra de Dios. El fundamento de su palabra. Este fundamento. ¿A dónde está levantando tu vida espiritual? ¿A dónde está construyendo tu vida espiritual? Dice la Biblia, la palabra del Señor. Aquel que construye su vida espiritual, su casa, amado, en la roca, amado, vendrán vientos, tempestades fuertes y su casa no caerá. Pero aquel que construye su casa, amado, en la arena, en doctrina de hombres, en tradiciones de hombres, amado, entonces vendrán vientos, amado, y su casa se caerá. ¿A dónde estás construyendo tu casa espiritual, mi amada hermana? La iglesia viviente, la iglesia saludable, tiene que dar testimonio, amado, que es una iglesia que vive para Cristo. La iglesia saludable, amado, depende del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo, amado, está en la iglesia. El Espíritu Santo está aquí, amado. Jesucristo, el Padre, está en el cielo. Jesucristo está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo está aquí administrando su iglesia. Dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Dice la Biblia, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Amado, si el Espíritu Santo está en nosotros, amado, eso significa que Él nos guía, Él nos enseña, Él nos exhorta, Él nos dirige. Amado, tenemos que vivir conforme a la palabra del Señor. Amado, una iglesia saludable se enfoca en la gracia y la misericordia de Dios. Sí, siempre se levanta diciendo gracias, Señor, porque me levanté con vida, Señor mi Dios. Gracias, Señor, por el alimento que tú me has dado, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias, Señor, por todo lo que me has dado, Señor. Siempre nosotros somos agradecidos de lo que el Señor ha hecho con nosotros. La gracia, la misericordia. Dice la Biblia, la palabra del Señor, que somos salvos por la gracia, por la misericordia del Señor. No somos salvos, amados, por obra. Nadie se salva por obra. Nadie se salva por diezmo, amado. Los diezmos son necesarios, sí, amado. Cada quien tenemos que dar los diezmos, amado. Sí, lo damos, amado, porque somos gente agradecida de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Pero los diezmos no salvan. El que salva es Cristo Jesús. Él es el que sana y salva. Amado, la iglesia saludable, mi amada hermana, es una iglesia que enfatiza el arrepentimiento. Una iglesia que no habla de arrepentimiento. Una iglesia que no habla que se arrepienta del pecado. Una iglesia que permite el pecado, amado, no es una iglesia viva. No es una iglesia, mi amada hermana, que ha nacido de nuevo. Es una iglesia muerta, igual que las 5 vírgenes insensatas que vivían una vida a su manera. Una vida religiosa. Amado, los religiosos no van para el reino de los cielos. Dice la Biblia, la palabra del Señor, sé santo porque yo soy santo en toda nuestra manera de vivir. Dice la Biblia, sin santidad nadie ve al Señor. Pero primero dice, busca la paz con todo y la santidad con la cual nadie ve al Señor. Si tú no tienes paz, tú vives en pelea y contienda, mi amada hermana, mi amada, de nada te sirve, amado. Tienes que buscar la paz con todo y la santidad sin la cual nadie ve al Señor. Una iglesia saludable es obediente a Dios. ¿Está escuchando? Una iglesia saludable es obediente a Dios. Una iglesia, mi amada hermana, saludable,
los pecados son confesados. Tú no puedes vivir en pecado. Dios conoce tu camino. Dios conoce lo que tienes guardado en tu corazón. No hay nada oculto que Dios no lo conoce. No hay secreto oculto que Dios no lo sabe. Dios lo sabe todo. Ananías y Zafira pensaron que el Señor no lo sabía y fueron allá y mintieron, quisieron engañar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, pero sin embargo el Espíritu de Dios habló a Dios. ¿Por qué te has engañado? ¿Por qué has mentido? Amado, el pecado tiene que ser confesado. No vivas en el pecado, porque el Cristo viene, te vas a quedar. Tienes que confesar tu pecado, tienes que arrepentir tu pecado y volverte a Cristo de todo corazón. Deja la envidia, deja el celo, deja la contienda, deja la pelea. Amado, una iglesia viva, amado, obedece a Dios. Una iglesia saludable, amado, vive, amado, en armonía, o amando son unos a los otros. Y termino con esta parte que es importante, amado, que encierra todo, por favor. Libro de Mateo, capítulo 5, por favor. Mateo, capítulo 5, por favor. Una iglesia viviente, una iglesia espiritual, es una iglesia saludable. Capítulo 5 de Mateo, versículo 43. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Oíste que fue dicho. Está hablando del pasado. Eso era el pasado. Ojo por ojo, diente por diente. Tú me la haces, tú me la pagas y te doy un poquito más para que tú veas. Eso era en el pasado, en la ley. Pero ¿qué dice la Biblia? 44. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo. ¿Está viendo mi amada hermana? ¿Está escuchando? Tienes que amar a vuestro enemigo. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que te ultrajen y os persiguen. El 45 es la clave, la llave para entrar al cielo. Dice así: para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos, y hace salir el sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Está viendo? ¿Estás viendo, amado? Si tú quieres ser hijo de Dios y estar con Dios allá en el cielo, tenemos que saber perdonar a nuestros enemigos. Si tú no perdonas, puedes ser el mejor salmista, puedes ser el mejor predicador, puedes ser el mejor pastor, puedes ser el mejor líder, pero no vas para el cielo. Las vírgenes insensatas caminaban así con un corazón de odio, de resentimiento, de venganza, de raíz de amargura. Ellas no habían perdonado a su enemigo. Ellas hablaban mal, ellas andaban en el chisme, andaban en el cuento, andaban en el dime que yo te diré. Amado, esa iglesia es una iglesia muerta. La Biblia, la palabra del Señor, nos dice que debemos perdonar a nuestros enemigos, que debemos bendecir a aquel que nos maldice. Sí, bendecirlo a ellos. Decir: Señor, bendice a mi hermano, bendice a aquel que me hace daño, bendice a Fulano de tal, bendice a su tanita. Señor, mira lo que me hace, mira lo que me dice el Señor. Padre, pues, bendice, levanta, restaura su vida, Señor, que ella hoy tenga un encuentro contigo. Ese es el papel de la iglesia, dice la Biblia. Así como yo hago llover para el bueno y para el malo, y sale el sol para el justo, para el justo. ¿Está viendo, amado? ¿Qué dice la Biblia, la palabra del Señor? Orad por lo que os ultraje y os persigue. Amado, si usted no hace eso, estamos como las 5 vírgenes insensatas. Vino el Señor, ellas fueron a preparar, a comprar el aceite, porque dicen: no, hay tiempo todavía, el Señor está demorando, hay que vivir un tiempo más. Y estaban viviendo un pie en el mundo y otro pie en la iglesia, en las contiendas, en la pelea, en el bochinche, en el chisme, en el cuento. Mientras que las prudentes se humillaban más delante del Señor, se rendían más delante del Señor, entregaban su voluntad en las manos del Señor, daban el control de su vida en las manos del Señor.
era procesada por el Señor, había nacido de nuevo, había experimentado lo que es vivir para Cristo. Amado, y cuando vino el Maestro, esas 5 vírgenes prudentes se fueron a la boda del Cordero, mientras que las otras llegaron y dijeron: Señor, ábrenos, ábrenos. Ya la puerta se había cerrado, era demasiado tarde. Hermano, ¿eres tú una iglesia muerta o eres una iglesia viva? Si eres una iglesia viva espiritualmente, significa que es una iglesia saludable, significa que vive en armonía uno de los otros, significa que se aman uno de los otros, significa que tú obedeces la palabra del Señor, significa que tú andas en integridad completo delante del Señor, significa que tú andas caminando, amando bajo la presencia del Señor, que cada día te humillas más delante del Señor. Amado, estás haciendo lo correcto. Cristo viene ya y es tiempo de buscar más de Cristo. Dios me lo bendiga grande y ricamente. Ven al altar y descansa, y tu vida cambiará, y Él te dirá con ternura. Dios me lo bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga. Dios bendiga a nuestro amado hermano pastor, creo que es Felipe Orlandoni Cascante Salazar. Dios te bendiga grande y ricamente. Dios bendiga a cada hermano, cada hermana que está en sintonía de este tu programa, Descansando con Jesús. Será hasta el próximo domingo, si el Señor no ha venido, si el Señor no me ha llevado a su presencia. Mientras tanto, Maranata, a portarse bien, que Cristo viene.